Seguimos con la solución de nuestra ecuación diferencial en el caso en que hemos agregado un término que representa una fuerza que no depende de la posición ni de sus derivadas. Ya mencionamos que la forma general de la solución no homogénea va a contener dos partes, una que dependa de la parte homogénea de la ecuación y otra que dependa justamente de cómo sea esta fuerza externa que se está aplicando. Ya resolvimos también un ejemplo del caso de una fuerza constante. Un caso que también es muy interesante es el caso en el que esta fuerza externa que agregamos varía en forma armónica con el tiempo. Fíjense, podría ser el caso en el que nuestra masa, que está suspendida sobre un resorte y un amortiguador, que a su vez están apoyados en una base y que esa base se mueva, como podría ser el caso de un edificio ante el caso de un sismo. O podría ser un auto modelizado con un sistema de resortes y amortiguadores que se desplaza por una carretera ondulada y que esas ondulaciones sean asimilables a una función seno. A medida que avanza esto a una determinada velocidad, va habiendo alargamientos y acortamientos del resorte en relación con esa función senoidal. O los famosos lomos de burro, de los que tenemos un montón en Rosario. Algunos ejemplos de situación en que esta fuerza podría variar armónicamente con el tiempo. Lo que nos podemos preguntar es, primero, ¿se está aplicando una fuerza? Fíjense que no, el sistema no está sometido a un agente externo que genera esa fuerza armónica. Lo que está ocurriendo es que se producen mayores estiramientos o acortamientos del resorte, mayor respecto a la posición de equilibrio de la masa, y esos mayores estiramientos o acortamientos del resorte multiplicados por la constante del resorte son equivalentes a haber aplicado una fuerza. Eso en estos casos particulares. Entonces, en este caso de una fuerza que variara armónicamente en el tiempo, nos preguntamos cómo va a ser esta solución particular de la no homogénea. Este es el caso donde la fuerza externa que se aplica es de tipo armónica, es el caso que vamos a analizar con todo detalle. Lo que les pregunto es ¿por qué? ¿Será porque es muy común encontrar esta fuerza? ¿Les parece que será así? A partir de los ejemplos que vimos antes de fuerza externa, ¿es común que aparezca una fuerza de tipo armónico? La respuesta que les tengo que dar es que esto no es así. No es el caso más común. Fíjense, por ejemplo, aplicado a los edificios, ejemplo de acciones comunes, un impacto, algo que golpeara contra el edificio. El caso de una explosión, lo que tenemos graficado es fuerza en función del tiempo. Ven que en el caso de un impacto, en un corto periodo de tiempo aparece una fuerza y no está ni antes ni después. En el caso de un impacto, si hubo una explosión por acá, primero la fuerza aumenta rápidamente, cambia de sentido incluso. Fíjense el caso de un sismo. O sea, todas situaciones que para nada se parecen a una función armónica. ¿Por qué, sin embargo, le vamos a dedicar tiempo a analizar este caso? Porque cualquier acción como esta, independientemente de cómo sea su comportamiento en el tiempo, se puede expresar con una técnica muy sencilla como la suma de muchas, en teoría infinitas, pero en la práctica alcanza con unas cuantas. Repito, se puede expresar como la suma de muchas componentes armónicas. Parece raro, ¿verdad?, que algo tan poco armónico, que ni siquiera es periódico ni cosa por el estilo, como esto o como esto, se pueda describir como la suma de muchas armónicas. Sobre el final de esta misma clase vamos a presentar un pequeño ejemplo que hace un acercamiento a esto y van a ver que es bastante sencillo.
Entonces, lo que decíamos es, necesitamos conocer la solución particular de la no homogénea. En el caso de que la fuerza era una constante, habíamos propuesto una constante. ¿Qué propondremos en el caso de que la acción externa sea una fuerza armónica? Para eso pensamos. Recuerdan que esta particular de la no homogénea era la solución que queda a tiempos largos, la solución en régimen estacionario. Desde la física, ¿cómo interpretamos a esa solución? Es la forma en la que se va a mover el sistema en ese régimen estacionario. Entonces, si desde el exterior le estoy entregando energía a un ritmo armónico, si la fuerza se entrega a un ritmo armónico en el tiempo, ¿qué puedo suponer? ¿Cómo se va a mover en correspondencia mi sistema? No es raro pensar que mi sistema también se va a mover armónicamente. Y fíjense que lo que estamos proponiendo para esta solución particular de la no homogénea es una función armónica. ¿Con qué características? Con una cierta amplitud, con una cierta frecuencia, que miren cuánto vale la frecuencia, la misma frecuencia de la acción externa. Y con un desfasaje respecto a esta acción externa. Fíjense que para esta acción externa estamos proponiendo un coseno de omega t y acá un coseno de omega t más algo más. ¿Qué es lo que representa este algo más? El desfasaje entre la respuesta del sistema y la acción externa. Con el correr de las diapositivas y con la resolución de los problemas, esto se va a ir aclarando. Por el momento es una primer presentación de esta solución de la parte particular de la no homogénea. Por ejemplo, supongamos que estoy proponiendo para la general de la homogénea una solución como esta. ¿Qué significa? ¿Qué estoy suponiendo? Esperaría que me contestaran que lo que estoy suponiendo es que es un caso subamortiguado, porque ven que estoy presentando para la solución general de la homogénea la correspondiente al sistema subamortiguado. Este término lo propusimos como una función armónica de una cierta amplitud y de la misma frecuencia que la acción externa. Y en definitiva, ¿cómo se va a mover el sistema? Se va a mover como la suma de estas dos cosas. Fíjense que esta parte se extingue en el tiempo por la exponencial decreciente, y esto es independiente del caso de amortiguamiento que se trate, porque en los tres casos de amortiguamiento viscoso aparecía esta exponencial decreciente con el tiempo. O sea, ven cómo, como decíamos, a tiempos largos, lo que me queda como solución, la forma en que se mueve mi sistema, corresponde con la particular de la no homogénea. Vemos entonces, en este caso, cómo reconocemos una primer parte del movimiento al cual vamos a llamar régimen transitorio y una segunda parte al que vamos a llamar régimen permanente, donde se extinguió la parte correspondiente a la solución general de la homogénea. Insisto una vez más, en el régimen transitorio los dos términos tienen importancia uno frente a otro. Este término en valor es importante respecto a este otro en el transitorio. En cambio, en el permanente, el valor que adquiere este término para cada instante es muy chiquitito comparado con el que adquiere este término. Fíjense algunos otros ejemplos de transitorios. Ven que acá me queda como una cosa rarita. En negro tengo graficada la fuerza. En otro color, en los tres casos lo mismo. En negro la fuerza. En el otro color la solución, o sea, cómo se va a mover el sistema. Ven que acá el transitorio es algo rarito. Siempre luego se acomoda a un estacionario.
ven que va tendiendo a una oscilación estacionaria. Pero casos de transitorio son distintos. Fíjense este transitorio qué interesante que es, va creciendo, creciendo, creciendo la amplitud hasta que se estabiliza en la amplitud del régimen permanente a la que llamamos B. Esta diapositiva con estos gráficos es muy interesante, tiene mucho contenido conceptual que no podemos abarcar todo en esta primera presentación porque estamos acercándonos al problema, pero sí los invito a ver que las escalas verticales son distintas. Ven que acá paso de 0 a 5, mientras que acá paso de 0 a 1 y acá de 0 a 1. Vuelvan sobre esta diapositiva una vez que hayan llegado al final de toda la clase de las oscilaciones forzadas, a ver si le sacan más interpretaciones. Por ejemplo, acá, deformando las gráficas, les presenté los dos primeros casos. Noten cómo la amplitud de la respuesta estacionaria es mucho más grande en este caso que en este otro. Noten cómo en este caso la fuerza y la solución, o sea, la fuerza externa y el movimiento van en fase. Ven que cuando una pasa por un máximo, la fuerza pasa por un máximo, la solución también. O sea, el movimiento también pasa por un máximo y del mismo signo, cosa que no ocurre acá. Entonces decíamos, estamos proponiendo como solución particular de la no homogénea una función armónica, en la que necesitamos conocer dos parámetros. El parámetro B, que representa la amplitud de la respuesta, y este desfasaje delta entre la acción externa y el movimiento de mi sistema. ¿De dónde van a salir estas constantes? Si recuerdan el ejemplo que hicimos, estas constantes las tenemos que obtener de que esto es solución de la ecuación diferencial. O sea, tendría que derivarla una vez y multiplicarla por gamma, derivarla dos veces y multiplicarla por omega 0 cuadrado, reemplazar en la ecuación diferencial de partida y ver que se verifiquen. Esas cuentas las tienen hechas en un apunte complementario que se llama oscilaciones forzadas solución particular. Fíjense, propusimos esto como solución particular de la no homogénea. Derivamos una vez, derivamos otra vez. Multiplicamos por omega 0 cuadrado, sumamos y esto tiene que ser igual a F0 sobre M coseno de omega t. Fíjense que requiere un poquito de trabajo matemático, pero con poco trabajo matemático se llegan al valor de la constante B y de este desfasaje delta. Les pido que después vean con cuidado ese apunte. Seguimos en otro video. Pero antes de cerrar, insistimos, estas constantes B y delta salen de forzar que esto sea efectivamente solución de la ecuación diferencial de partida. Por eso es una solución particular de la no homogénea. ¿Por qué particular? Porque no me alcanza con decir que tiene esta forma. Tengo que decir exactamente cuánto vale B y cuánto vale delta. ¿De dónde sale este valor de B y de delta? De reemplazar en la ecuación de partida. Ahora sí, dejamos este video.